Buenos días. A continuación voy a hacer una exposición acerca sobre los sentidos. Esto como marco de lo que es la entrega del deber de exposición sobre los sentidos, conocimiento de las cosas, dentro de lo que es el curso Análisis Cartesiano. En primer lugar, es importante mencionar que en la primera mitad del siglo XIII, Thomas Cantimpré, Bartolomé el Inglés y Vicente Beauvais intenta reunir todo el saber disponible en un solo volumen. Sus enciclopedias son consideradas como productos idóneos para estudiar la cultura del conocimiento de su tiempo y que representan un testimonio privilegiado de las diversas corrientes contemporáneas del saber y de sus síntesis. Una de esas corrientes, la apertura hacia el conocimiento de raíz aristotélica, supone una nueva valoración del conocimiento a través de los sentidos, y que en este ensayo, o mejor dicho, en este trabajo, se explora el caso de valoración que se ve reflejada en el orden en el contenido de las enciclopedias. Bien, a modo de introducción, podemos decir entonces que la enciclopedia de Bartolomé el Inglés llamada Propi, Propitativus Retum acerca de las propiedades de las cosas, la de Thomas de Cantimpré, denominada De Natura Rerum, acerca de la naturaleza de las cosas, y Speculum Natura, el espejo de la naturaleza, donde uno de los tres libros de Speculum Maius de Vicente Beauvais fueron escritos por los miembros de las órdenes mediantes entre los años 1230 y 1264. También es importante mencionar cómo es bien sabido el término enciclopedia es propio de la Ilustración y se impuso en la obra del mismo nombre de Jan Rond d'Alembert y Denis Diderot. La expresión enciclios paideia, traducida comúnmente como ciclo de saber o ciclo de las disciplinas, representa en este conjunto entonces a los autores medievales, no teniendo a mano el concepto de enciclopedia, llamaron a sus escritos summa brevis compilatio, donde el término espejo o speculum, usado en algunos casos, sugiere un particular reflejo de la naturaleza. Como estos términos lo indican, una característica fundamental de las enciclopedias es el propósito de reunir un volumen de totalidad de los conocimientos disponibles. Ahora, los conceptos que consideran la relación entre conocimiento y cultura son varios. Los más conocidos son de estilo del pensamiento, como Denkstil de Ludwig Fleck, paradigma de Thomas Kuhn, el episteme de Michael Foucault. Algunas décadas de la tradición tienen también los estilos del razonamiento, Styles of Reasoning, de la hacking y de las culturas del conocimiento. Entonces nos dicen que esta noción se ha empleado para el estudio de tradiciones precientíficas y por ello se presta en particular para los objetivos, ¿no? Ahora bien, esta noción se ha, esta noción se ha empleado para el estudio de tradiciones científicas y por ello se presta al particular para los objetivos que me has comentado. Según los lineamientos de dicho programa, las culturas del conocimiento definen ciertos conjuntos de reglas que son corroboradas por sanciones y sustentadas por instituciones, prescindiendo de una definición puntual de conocimiento de lo que se entienda. Por la primera mitad del siglo XIII, de los intereses destacar aquí algunos rasgos propios de la cultura del saber de este siglo y que a menudo se constata con el siglo anterior de la revolución del saber y enmarcada en la que se denomina el Renacimiento del siglo XII. Ajá. Entonces, en ese sentido, podemos decir que tal revolución ha sido caracterizada como el reflorecimiento de nuevas formas de estructura del conocimiento, y que a su vez estas nuevas formas enfatizan la particularidad del conocimiento humano y su especial constitución epistemológica. Esto origina que primero en el siglo XII y de forma acentuada en el XIII hay una apertura de las traducciones de los escritos de la filosofía antigua que no provienen de una tradición neoplatónica. Todo desarrollo significa asimismo una apertura a nuevas teorías del conocimiento. Ahora, dentro del concepto de lo que es el orden, podemos decir que es necesario exponer cómo las ordenan los temas a tratar. Como rasgo común, debe señalarse de antemano que estos tres enciclopedias organizan los contenidos de sus textos de acuerdo a los objetivos del mundo y no como otros de acuerdo a cómo el hombre puede acceder a dichos objetos. Pertenecen por lo tanto a lo que se ha denominado enciclopedias naturales.
Entonces, podemos decir que la cuestión de si acaso los cambios respecto de cómo operan los sentidos y su relación con el conocimiento se reflejan en las enciclopedias, y se puede examinar identificando los libros en los cuales se discuten los sentidos en las enciclopedias. Estos son aquellos acerca del alma, sobre anatomía humana y animal, y sobre los objetos de los sentidos, colores, olores, sabores, etcétera, ¿no? Como parte entonces del contenido de los libros acerca del alma, podemos abordar. Las tres enciclopedias abordan la percepción sensorial a exponer acerca de las diferentes facultades o ponencias del alma. El Speculum Naturale de Vicente de Beauvais dedica 5 libros al tema del alma, que son del siglo XIII al XVII, pero el libro acerca del alma animal, el siglo XV, donde se discute la cantidad en lugar de los sentidos, sus objetos, sus órganos y su medio. Ahora bien, además de las explicaciones generales acerca de los 5 sentidos, Vicente describe en varios capítulos cómo operan vista, oído, olfato, gusto y tacto, y de manera semejante, Bartolomé dedica un capítulo a cada sentido en su libro acerca del alma, abriendo y cerrando esta discusión con comentarios respecto a la virtud animal o del espíritu animal. Thomas Cantimpré no se encuentra ningún examen de cada sentido en el libro acerca del alma. No obstante, varios pasajes en este libro mencionan la percepción de los 5 sentidos. Entonces, para dar cuenta entonces de los sentidos es necesario considerar los diferentes modelos del alma que se ven en estos textos. Se dice que muy frecuentemente estos modelos conviven y los más nuevos adaptan los más antiguos, sumiéndolos, donde 4 son los modelos básicos que se pueden reconocer. En el primera instancia, podemos decir la idea de origen platónico que distingue en el alma las partes o potencia apetitiva, irascible y racional. La potencia racional es cognitiva o aprensiva de la verdad. La apetitiva anhela el bien y la irascible mueve lejos del mal. De acuerdo a este modelo, los sentidos se originan en el alma racional. Entonces, continuando con este punto, podemos decir que presente también en todas las enciclopedias está la concepción aristotélica que diferencia entre las facultades vegetativa, animal o sensitiva y racional del alma, donde esta distinción corresponde a 3 niveles de lo vivo. En el mar, en el nivel más básico, perdón, el alma vegetativa tiene por función la nutrición y la reproducción. El alma animal, como la denominan las enciclopedias, responde por la sensación, el movimiento y el deseo del alma, y el alma racional es responsable de la voluntad y el entendimiento. Luego, importante para la explicación de la percepción es también la tradición de las enciclopedias se denominan comúnmente médica. Su origen último es la filosofía natural griega, si bien son los desarrollos de esta por parte de la medicina de la filosofía árabe en lo que se conoce en Occidente medieval a partir de fines del siglo XI, tal como fueron transmitidos en las traducciones y síntesis del Constantino del Africano y otros. Sin embargo, la concepción aristotélica del alma y según algunas fuentes también la platónica se mezcla en la operación de 3 espíritus. Los términos latinos son peuna, penuma spiritus, donde la potencia vegetativa a través del espíritu natural que tiene lugar en el hígado y en las venas, esa se convierte en el espíritu vital o espiritual en el corazón, desde donde pasa a las arterias para animar el cuerpo. Luego, decimos entonces que se encuentran varias versiones de la síntesis viceniana de estas ideas cuya división principal consiste en la distinción entre las facultades motivas y facultades aprensivas. Las facultades aprensivas explican cómo el alma es capaz de entender las impresiones del mundo que en un primer momento son recibidas por el cuerpo y sus órganos. De forma secundaria, entonces, aparte de estos modelos del alma y de su funcionamiento en el cuerpo, pues encontramos reflexiones más o menos elaboradas acerca de la vía que lleva toda la sensación del conocimiento. Se pueden distinguir respecto a dos descripciones principales. La primera, de inspiración poesiana, agustiniana, estudia el camino desde la sensación de la sabiduría de Dios. La segunda, propia de la tradición peripatética, discute el trayecto desde la sensación a través de la percepción hacia el conocimiento, y el conocimiento del alma que las enciclopedias pretenden transmitir manifiesta la dificultad a la que se enfrenta la transmisión cristiana de corte neoplatónico con respecto a la comprensión aristotélica del alma. Según esta concepción, pues el alma en cuanto a forma del cuerpo pierde la independencia del cuerpo y por lo tanto su inmortalidad. El alma no se entiende como hasta el siglo XII como una insustancial e inmortal, y su estudio pertenece, como todo estudio al cuerpo móvil, a la física y no a la mecánica. Ahora bien, siguiendo con esta idea,
podemos decir que, a diferencia a diferencia del tema del alma, no todas las enciclopedias tratan los objetos de los sentidos. El color, el sonido, el olor y el sabor están en cuatro temas en sí mismos, completamente ausentes en el libro de Thomas de Natura Rerum, como ya se ha señalado en el último libro de Proprietatis Rerum. Está dedicado a los accidentes que, según Bartolomé, comprenden colores, olores, sabores. Dentro de estos accidentes se encuentran también líquidos como la miel, la cera, diferentes clases de vinos y leche, diferentes productos lácteos, propiedades inherentes a los líquidos, huevos, diferentes animales, números, pesos y medidas. Ahora bien, Vicente, en cambio, no dedica un acápite particular a los objetivos del sentido, sino que estos se encuentran distribuidos en los primeros libros de su enciclopedia. Como ya se vio, le escribe diferentes objetos en el mundo de acuerdo a los 6 días de la creación. El primer día en el que Dios crea la luz y le divide las tinieblas corresponde al segundo libro. Vicente expone aquí, acerca de la luz, condiciones señal para la visión, los colores y el reflejo de los espejos. En el segundo día, Dios separa el firmamento de las aguas. Esta discusión incluye los objetos de la audición y el olfato, el sonido y el olor. El libro quinto, que corresponde al tercer día, el de la reunión de las aguas, trata apropiadamente acerca del agua, de tal manera que se expone acerca de los sabores cuyo medio es el líquido, ¿no? Ahora bien, de acuerdo a los planteamientos aristotélicos, puede entenderse que la percepción es en tanto un cambio físico como un psicológico. Es físico en cuanto a una causa material responsable de que se genere información acerca del mundo, pero esta causa material es solo una parte de la explicación. Hay también una causa formal que no puede ser descrita en términos físicos, y aun cuando depende de la fuente material. La percepción comprende primero la actualización de una facultad. Esta está en potencia hasta que se encuentra con objeto priori de percepción, donde la sensibilia, como se denominan los objetos de la percepción, son dos. Por una parte, las propiedades de la percepción son reconocidas por sí, per se, y estas propiedades son, en primera instancia, el objeto de los sentidos, sentido propio, sensible, pro, propium. Esto es características sensibles que actualizan una y solo una facultad sensorial, tal como actualiza la vista o el sabor o el gusto. Y en segundo punto, o en segunda instancia, los sensibles comunes, sensibilia comunia, que son percibidos al mismo tiempo por varios sentidos, cualidades que son cualidades percep- perceptuales como el movimiento, reposo, número, forma y tamaño. Segundo, también hay características de la presión que son percibidas accidentalmente. Por ejemplo, facultades sensoriales son capaces, de acuerdo a su esencia, de percibir características como el color. Ahora, ahora bien, el lugar de los objetos de los sentidos de proprietativus está de alguna manera reñido con la explicación aristotélica de la percepción. Según Aristóteles, los objetos de los sentidos son accidentes solo si ellos no son considerados per se. Eso solo si se refieren a los objetos individuales. Bartolomé parece ciertamente considerar los objetos de la percepción, pues refiriéndose a otros objetos, y describe explícitamente que en su último libro ha de estudiar algunos accidentes de las cosas corporales que acompañan a las sustancias, de tal manera que, al menos con respecto a la disposición de este libro, perdón, de este texto, Bartolomé decide no considerar los colores, olores y sabores como objetos en sí mismo. Entonces, se puede llegar a las siguientes conclusiones con base en esto. En primera instancia, las enciclopedias tratan de los sentidos de detalle, de exponer acerca del alma, de la anatomía humana y del animal, de los objetos de los sentidos, de tal manera que el principio de la percepción social no se manifiesta en las enciclopedias de manera clara, a excepción de speculum naturale, una evaluación particular de los sentidos y el conocimiento originado en ello. No obstante, las enciclopedias dejan al descubierto la diversidad y posiblemente la competencia entre las diferentes versiones de cómo se origina la percepción y lo que pasa y lo que sea el alma. En segundo punto, los libros acerca del alma manifiestan en sí misma una forma patente la dificultad de la primera mitad del siglo XIII para tratar el saber peripatético. La concepción del alma como parte de la ciencia del cuerpo móvil de la física amenaza como desarraigar al hombre su lugar privilegiado cerca de Dios y visto bajo los ángeles. Asimismo, en caso de los libros acerca de los objetos de los sentidos, se puede encontrar con que, si bien hay un acuerdo con cuáles son estos, no hay un acuerdo en que son también. También aquí se esbozan las adiciones diferentes, una de carácter filosófico y una de carácter médico. La de primera instancia representa por speculum naturales, se ciña a la concepción aristotélica de la percepción y discute los objetos de los sentidos como características del mundo. El de Proprietatis Rerum, en cambio, los objetos de los sentidos no son considerados como en sí cambio de los objetos
mismas, perdón, lo que probablemente se diga con el uso de los sentidos en la tradición médica para detectar enfermedades, donde los objetos de los sentidos parecen actuar como síntomas de las cosas. La comprensión de los objetos de los sentidos, por tanto, radicalmente distinta en ambas enciclopedias. Ahora bien, como ejemplos podemos decir que de un momento histórico del que se busca definir los principios de la razón de la experiencia de la naturaleza, el lugar de lo ocupa la actividad de los sentidos y la relación entre el objeto y el órgano de los sentidos, como también las fuentes utilizadas en dicha discusión, indican el esfuerzo para dar una definición particular del mundo y de lo sensible por parte de las enciclopedias. Finalmente, se dice que en cuanto producto de una cultura de conocimiento específica destinada a la educación, si se requiere la vulgarización un supuesto saber universal, las enciclopedias revelan, además de la discusión acerca del conocimiento esencial, no solo está llevando a cabo en las aulas universitarias o en las estudia, sino también en material menos especializado destinado a los predicadores y, en último término, a sus feligreses. Muchas gracias.